Bien, vamos empezando. Algunos ya entrarán mientras Sí, van sí, entrando, ¿no? Ok, exacto. entonces ahora sí, buenas noches y buenas tardes con todos. Es una alegría poder pelear nuevamente con el Zoom y tener este encuentro muy, muy importante en estos momentos, sobre todo por los momentos cruciales que está viviendo nuestro país en Perú. Y creo que vamos a aprender cosas nuevas, sobre todo en estos momentos que nos sirve para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, como decía un amigo, no te pongas nervioso, no te pongas tenso, me decía a mí, pero en realidad era para él mismo, se decía él, y ahora estoy diciendo algo lo mismo, ¿no? Estemos calmos, serenos, porque el nervioso estoy yo. La emoción creo también, después de mucho tiempo, de volver a ver con algunos de ustedes, con el pastor Eduardo, si es cierto que algunas veces nos comunicamos, pero no nos vemos mucho. Y también un placer conocer al pastor Alejandro Silva. Eh, para empezar, entonces, pastor Eduardo, ¿podría hacer una oración? Si Amén. Vamos empezamos. a orar. Oremos para comenzar. Gracias, Dios, que nos permites la tecnología que une, Señor, dos continentes y podemos a través de esta plataforma virtual encontrarnos, alegrarnos y vivir una comunión, Señor, en este día. Gracias por la presencia del pastor Alejandro, por el tiempo que vamos a tener para escucharle y aprender también de él. Gracias, Señor, por todo el tiempo que podemos, Señor, estar siempre en tu presencia y en la comunión que nos da, Señor, tener la alegría de encontrarnos con hermanos y hermanas que tal vez algunos hemos conocido, algunos que nos conocemos de formas indirectas, o aquellos, Señor, que tú permites que hoy día también podamos conocernos. Acompáñanos de principio a fin y bendice este espacio para poder seguir aprendiendo, Señor, todo aquello que tú tengas en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, me presento al pastor Alejandro Silva, esposo de Jenny, con 4 hijos, director de la Liga Bíblica del Perú. Fue director también de la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú, la AGEU, como se decía, ¿no? En esos tiempos. Y fue miembro también de la Junta Mundial de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, pastor de la IEP y maestría en Humanidades. Mucho gusto, hermano pastor. Adelante usted. Gracias, mi querido hermano Rafaelito. En la alegría de estar conectados, como decía nuestro querido pastor Eduardo, donde la tecnología se redime y lo usamos para que el reino avance y lo usamos para que a través de estos medios se escuche la voz del Señor, se escuche la propuesta del reino y a través de estos medios seguir animándonos nosotros, ¿no es cierto? La otra emoción es que somos peruanos en la diáspora, ¿no? Ahí, qué lindo, ¿no? Ya me imagino la emoción de encontrarse aún por estos medios. Yo sé que, claro, físicamente el asunto es mucho más emotivo, es mucho más fuerte, ¿no? Pero no deja de ser una alegría tremenda de poder ver a través de estos medios, como la tecnología, de poder encontrarnos. Como bien ha mencionado mi querido hermano Rafael, estamos en el Perú a 2 semanas de elegir, ¿no? De entrar en un proceso de elección de quién va a ser el presidente de nuestro país. En la expectativa, ¿no es cierto?, de que el que fuera nombrado dure por lo menos 4 añitos, 3 añitos, no dure tampoco como ha ocurrido en nuestro país de una manera increíble. Eso nos plantea, me imagino, varias cosas que habría que empezar a revisar y esperamos que el poder legislativo sea un poder un poco más disperso, menos concentrado y pueda ser más democrático en cuanto a las decisiones, ¿no? Quiero compartir un poquito lo que también ya lo hicimos y el tema que más o menos en esta noche vamos a desarrollar es sobre fe y acción política, Perú, elecciones generales 2026. Ahí, como puse ahí, la diáspora peruana en el viejo continente, ¿no?
Así que es para mí de veras una tremenda alegría estar con ustedes en esta noche. Y gracias por las gestiones de nuestro querido pastor Eduardo. Entonces, en esta noche quiero un poquito considerar lo siguiente como una parte introductoria. Lo primero, creo que el progreso social va dando históricamente, ¿no? Entonces, a medida que las sociedades se organizan, ¿no es cierto? Va en función de cómo cada vez más nuestros modelos de organización tienen que favorecer el desarrollo humano, ¿no? De modo que siempre será bueno ver esa perspectiva histórica de cómo las organizaciones han contribuido para que nuestra humanidad avance, aunque claro, hay cosas que pareciera que no avanzaran, se detienen con el tiempo, y cómo a través de eso también vamos viendo a la iglesia como un actor importante, ¿no? Ahí yo creo que las organizaciones cada vez más deben favorecer, como decía yo, al desarrollo humano, ¿no? Es decir, creo que debemos anhelar siempre por una participación popular, que digo ahí, es decir, que el manejo del poder no solamente esté concentrado en en las personas, digamos, aristocráticas o aquellos que tienen el dinero, sino que por lo menos con el sistema democrático, hacemos que el asunto del poder pueda llegar hasta las bases y desde las bases un poquito construir el desarrollo humano. Entonces, creo que por ahí vamos a ir viendo algunos elementos. Solamente estoy dando algunos apuntes por ahí para un poco ver cómo llegamos al tema que quisiéramos en esta noche. Entonces, dentro de esto, el rol de la iglesia es muy importante, ¿no? La iglesia no está ajena a nuestra sociedad. Es más, creo que la reforma, por ejemplo, que nosotros somos hijos de la reforma, no solamente ha hecho un cambio dentro de nuestra relación con la Iglesia Católica, sino que aún estos principios de la reforma han afectado la manera como las sociedades debían organizarse a partir de ese momento, ¿no? Esa crítica a la autoridad, esa posición de duda frente al manejo del poder ha influido también en los manejos de las organizaciones sociales en las cuales la reforma ha estado presente, ¿no? De modo que también creo que la manera como se organiza la iglesia influye y debe influir en nuestra sociedad, ¿no? Ya más adelante al final vamos a hablar un poquito de la densidad organizacional, de cuán importante es que las iglesias se sigan sembrando para ver cómo generamos espacios de bienestar para muchos hermanos o para nuestro mismo propio pueblo, ¿no? Y cuando uno quiere revisar así, entonces también queremos recordar un poquito cómo en nuestro país hubo o se realizó o cómo participaron los hermanos dentro del mundo político, dentro del mundo partidario, ¿no? La famosa P con minúscula que tiene que ver con partidos políticos. Y de manera general queremos hablar del asunto de la iglesia en el bienestar social, etcétera, que tiene que ver en la P con mayúscula, o sea, cómo podemos como iglesia contribuir al bienestar social. En cuanto a los partidos políticos dentro de la iglesia evangélica, originalmente parten por iniciativas muy personales, ¿no? Los más que yo recuerde, los personajes un poquito más antiguos en política, está ahí nuestro hermano José Ferreira, ¿no es cierto? Luego está ahí nuestro hermano Pedro Arana con el Congreso Constituyente, está ahí nuestro hermano Julián Bustamante, y uno puede revisar, ¿no? Ojalá pueda ver ahí cuál fue la influencia o cómo fue la participación de ellos dentro del espectro político y más concretamente, ¿no es cierto?, en el Congreso. Ahora, yo creo que con la experiencia de Humberto Ley, que tiene que ver con el Partido de Restauración Nacional, ahí tenemos la primera experiencia de cómo una organización evangélica quiere, digamos, presentarse y quiere participar dentro de la política, ¿no? Aunque un poquito más antes, con Fujimori, hemos visto cómo una buena cantidad de evangélicos participaron también en el Congreso, aunque Fujimori no era un partido de la iglesia, pero sin embargo, el hecho de que Fujimori tomara como punto a la iglesia evangélica era un punto visible para que la sociedad en su conjunto pudiera visualizar a Fujimori. Así que después de Fujimori tenemos pues la experiencia de nuestro hermano Humberto Ley formando lo que era Restauración Nacional. Ahora,
no existe, bueno, existe Restauración Nacional, pero no tiene nada que ver con la Iglesia Evangélica, ya nada que ver con su fundador, ¿no? Estaban ahora John Forsyth, que creo que compró el partido y ya está en manos de él, ¿no? Ese es un poquito lo que tendríamos a nivel general como parte introductoria. O sea, no estamos aquí empezando de nuevo, sino que venimos ya recogiendo alguna experiencia ah, hasta el momento, ¿no? Entonces, esta primera parte que podríamos tratar es sobre fe y acción política, y una segunda parte vamos a ver sobre las elecciones 2026 en nuestro país, ¿no? Dentro de fe y acción política, creo que necesitamos una perspectiva teológica un poquito sobre lo que significa la participación cristiana evangélica dentro de nuestra sociedad. Y considero ahí el texto de Génesis 1, 26 al 28 muy importante. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y tendrá el poder y reinará sobre toda la tierra. Para muchos de nosotros, este texto es lo que llamamos el mandato cultural. Y el ejercicio y la política tiene que ver eso con el mandato cultural. De modo que si nosotros deberíamos participar dentro de lo que significa buscar el bienestar social, o sea, dentro de lo que significa también, ¿no es cierto?, ver cómo nos metemos en asuntos políticos, ¿no? Ah, obedece a este principio que nuestro Dios nos manifiesta en el Génesis 1, 26 al 28. Porque somos creación de Él, no deberíamos nosotros dejar de lado la participación dentro de los asuntos políticos en nuestro país, ¿no? El texto que me parece muy lindo también a considerar es de Filipenses 1:27a, que dice, es una versión me parece de la PET, Palabra de Dios para Todos, dice, pero sobre todo participen de la vida civil como es digno del Evangelio de Cristo, ¿no? Aquí ya hay una invitación del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a que como evangélicos debíamos participar dentro de la dinámica social, es decir, no podemos alejarnos de nuestra presencia en la ciudad, de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Claro, ya nuestro Señor nos había advertido de que nosotros debemos estar en el mundo, pero no hacer las cosas que el mundo hace. Y estar dentro en el mundo significa, pues, todas estas dinámicas en las cuales nosotros no debemos ver de manera ajena la acción política. Es una tarea que también los cristianos deberíamos desarrollar. Pero claro, en todo este desarrollo hay una invitación a que podamos reflejar los principios del reino, reflejar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todas estas relaciones en las cuales el ser humano ha creado o ha inventado, etcétera, de modo que no hay nada que sea humano es ajeno al cristianismo, ¿no? Y con 2 de Pedro, que me parece una cosa linda también, dice, estamos esperando el nuevo cielo y la tierra nueva que Dios nos prometió donde se practica la justicia. Entonces nos movemos en en estas dos perspectivas, en los cielos y la tierra que Dios creó, y los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor nos promete, esos cielos nuevos y tierra nueva que lo va a hacer nuevo aquí, ¿no es cierto?, en medio de nosotros. Y en medio de eso es que Pablo nos dice que debemos participar de manera digna del Evangelio de Cristo en el mundo en el cual Dios nos ha puesto, ¿no? Ustedes ahí en la diáspora, hay toda una responsabilidad, hay toda una invitación, claro, muy diferente, me imagino, de vuestra participación ahí en donde ustedes están, y cómo a partir de vuestra presencia se puede reflejar también, ¿no es cierto?, los principios del Evangelio de nuestro Señor, y cómo a partir de vuestra presencia ahí en donde ustedes se encuentran, se quiere un poco, digamos, hacer presencia civil, ¿no es cierto?, presencia en la comunidad, como extranjeros, como personas que están ahí habitando en los países de Europa, ¿no? Entonces yo creo que hay una invitación del Señor. Participen de la vida civil. No pueden estar alejados de los problemas sociales en la cual nosotros, o de lo cual nosotros participamos, ¿no? Entonces, bajo estos textos me parece que hay cosas muy importantes que habría que empezar a reflexionar un poco. Primero, como decíamos, el mandato cultural es muy importante, que consideremos que nuestra participación política, es decir, la política no es mala, ¿no es cierto? La manera como se participa, eso es lo que hay que empezar a revisar. Pero como cristianos no podemos estar ajenos a la participación política. Creo que eso ya cada vez más se viene madurando en nuestra iglesia, se viene madurando, ¿no es cierto?, en la comunidad evangélica, en la comunidad cristiana, de que sí hay una responsabilidad, hay un rol tremendo que nosotros tenemos que
que poner, que tenemos que asumir, que tenemos que aceptar, ¿no es cierto? Y con responsabilidad hacer nuestra presencia en el mundo que Dios nos ha puesto. Entonces, el mandato cultural tiene todos esos elementos. Creo que un documento, me parece para mí muy orientador sobre esto, es el documento de la Declaración de Jarabacoa, en la cual la Fraternidad Teológica Latinoamericana se junta, ¿no es cierto? Y empiezan a elaborar básicamente cuáles serían esos mecanismos en los cuales la Iglesia debería participar en la sociedad de manera, bueno, buscando, ¿no es cierto?, políticas que puedan beneficiar a las personas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar las diversas áreas en las cuales como creyentes estamos llamados, ¿no es cierto?, a participar. ¿Qué quiero decir eso? A veces nosotros como creyentes hemos un poquito enfatizado el evangelio solamente en el llamado a la conversión. Es decir, nuestra fe evangélica presenta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero parece que, todo se acaba cuando nosotros nos convertimos, ¿no? Cuando nosotros tenemos la experiencia con Él. Cuando nosotros entregamos y reconocemos su señoría en nuestras vidas, agradecidos al Señor por la vida nueva que nos da. Y pareciera que solamente el mensaje del Evangelio tiene que ver con eso nada más, ¿no? Y cuando más bien a partir del mandato cultural, creo que el Evangelio tiene que trastocar todas las relaciones humanas. Es decir, no nos podemos alejar de nuestra presencia evangélica en el mundo en el cual Dios nos ha puesto. Entonces la pregunta que se plantea a partir de eso es, ¿qué continúa y qué no continúa después de la conversión? ¿No? Porque a veces hay experiencias un poco en las cuales cuando nosotros nos entregamos al Señor pareciera que todo lo de atrás no sirve, como que todo lo de atrás, ¿no es cierto? Como que Dios no hubiera estado presente en esa experiencia, ¿no? No sé, un hecho que viene a mi memoria es algo en la cual, por ejemplo, una vez teníamos un campamento juvenil de jóvenes, ¿no? Y usamos la guitarra para cantar un corito, pues bajo la sombra de un arbolito, no sé si ustedes recordarán, ese es un canto en ritmo de huayno, ¿no? Y cantamos en la noche todos tranquilos y al día siguiente encontramos la guitarra destruida totalmente por el dueño, ¿no? Usó creo su carrito y lo destruyó la guitarra, ¿no? Y decía él, esto no puede ser instrumento para que se pueda usar en otras cosas que nosotros habíamos dejado, ¿no? Pero, es decir, como que nos divorciamos con nuestro pasado, pero hay cosas que cuando nos convertimos al Señor van a continuar después de nuestra experiencia de conversión, ¿no? ¿Qué cosa continúa? ¿Qué no va a continuar? Obviamente, ¿no es cierto? No continuará el pecado, no va a continuar el señorío del pecado, no va a continuar el egoísmo, tantas cosas que el pecado ha malogrado en nuestras relaciones, pero Dios nos ha creado. Y antes de que nosotros tomáramos la decisión, ¿no es cierto?, de seguir al Maestro, ya se manifestó las huellas de Dios en nuestra vida. Y creo que esa perspectiva nos toca un poquito revisar también sobre nuestra presencia en la comunidad. Esa es la perspectiva de Pablo, ¿no? Pablo va a decir también ahí en Filipenses, en el texto que hemos usado, va a decir, en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en esto pensar. Y está pensando justamente en las sociedades en las cuales nosotros estamos involucrados, ¿no? De modo que creo que la experiencia cristiana tiene que estar bien claro que cuando nos entregamos al Señor, ¿no es cierto?, suceden hechos muy importantes, dan nuestra propia identidad, pero sucede un hecho histórico en el cual Dios está participando desde mucho más antes, ¿no? Es ahí donde creo que solamente estoy tomando un tema así como estos, como para seguir reflexionando sobre el mandato cultural, que es el asunto ¿qué mensaje le proponemos a la segunda generación de evangélicos? Es decir, tenemos dificultades en que los hijos de los evangélicos continúen en la fe, ¿no? Continúen en la militancia de nuestro Señor. Porque muchas veces solo nuestro discurso, pues, es que solamente que entreguen su vida al Señor. Pero, ¿qué después de eso? O sea, ¿qué hecho importante ocurre eso? Porque ya nuestros hijos que están creciendo dentro de nosotros, ya en un marco de la fe cristiana, de la fe evangélica, ¿qué novedades, qué propuestas les damos? Es ahí donde yo creo que encuentro la gran importancia de que la fe evangélica tiene que dar luz y tiene que meterse en todos los espacios sociales del ser humano, ¿no? Entiendo esto desde el mandato cultural. Creo que la verdad, el gozo, la paz y la justicia, veremos más adelante, tiene que influir el medio en el cual estamos.
Entonces, de modo que no solamente nuestro mensaje es un mensaje de llamado al arrepentimiento y a la conversión, sino es un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias en todas las áreas en las cuales el ser humano está. Y nosotros estamos invitados a participar de ello, ¿no? Y como digo ahí, en la frase que me gusta muchísimo, nada que sea humano, nada que algo que el ser humano es y realiza es ajeno al cristianismo. El cristianismo debería influir en todos los espacios sociales y esto incluye, ¿no es cierto?, la participación política, esto incluye la acción política que los cristianos deberían tener en el mundo en la cual Dios nos ha puesto, ¿no? Ustedes tienen ahí en Europa un llamado, ¿no es cierto?, especial de cómo deberían participar ahí vuestra ciudadanía, ahí en el lugar donde se encuentran, ¿no? Cómo deberían reflejar, ¿no es cierto?, los valores del reino de Dios, cómo deberían reflejar el mensaje del Evangelio de Jesús en todas las relaciones que ustedes mantienen ahí en vuestra vida civil, ¿no? Porque es parte del Evangelio, es parte de la visión global de nuestro Dios, ¿no? A veces hemos reducido nuestra fe solamente al templo, ¿no es cierto? Y muchas de las actividades que realiza la fe cristiana lo hacemos dentro del templo, pero olvidamos nuestra gran importancia de hacer actividades fuera del templo, ¿no? Y aquí creo que la visión de Wesley sobre que el mundo es nuestra capilla, el mundo es nuestro templo, refleja mejor la importancia, el impacto que el Evangelio debe llegar en todas las áreas, en todas las áreas sociales, en todas las actividades humanas, incluida, como decimos, la acción política y la participación política, ¿no? Entonces, Pablo nos va a invitar a participar de la vida civil. Y en esta participación de la vida civil tenemos un solo mundo. Dios creó los cielos y la tierra y lo va a transformar en cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que tenemos nosotros. Dios ha creado estos cielos, esta tierra que ven nuestros ojos, pero estos cielos y esta tierra que ven nuestros ojos será transformado, ¿no es cierto?, por nuestro Señor, por la acción de nuestro Padre, y la promesa que nos da, ¿no es cierto?, a través del apóstol Pedro, de que va a ser transformado en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál va a ser la diferencia? Obviamente la diferencia va a ser que los cielos nuevos y la tierra nueva, pues no habrá más pecado, no habrá maldad, no habrá injusticia, ¿no? Imaginaros un mundo así. Es inimaginable para nosotros por nuestra propia condición. Pero este es el mundo en el cual Dios nos ha puesto, este es el mundo en el cual Dios va a transformar y va a renovar. En este mundo nos comprometemos nosotros, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a comprometer? Obviamente que el conocimiento tiene que ir con nuestra manera de pensar. Necesitamos una correcta manera de pensar, ¿no es cierto? Tenemos que influir de esta manera también en el pensamiento de la gente. Tenemos, como decía Pablo en algún momento, llevando cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Esa es una labor tremenda que nosotros necesitaríamos ejercer ahí en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones sociales. Pero no solamente el pensamiento, también un poco el corazón, los sentimientos y las emociones que tanto hoy se maneja, ¿no? Esas son las relaciones interpersonales, la ortopatía, que es fundamental también, en la cual queremos que el Evangelio y los valores del reino se desarrollen en nuestras relaciones interpersonales y sociales, incluida, ¿no es cierto? Nuevamente vamos a insistir en todo el aspecto de la acción social y la acción política. Así que entonces creo que por ahí tenemos que seguir trabajando. El conocimiento se aprende pensando bien, se aprende sintiendo bien, pero también, ¿no es cierto?, el conocimiento viene de la práctica, la ortopraxis, que tiene que ver un llamado a que nuestra manera de vivir del Evangelio tiene que mostrarse en hechos prácticos. De alguna manera, el componente ético, el componente práctico de la fe cristiana tiene que traducirse de acuerdo al conocimiento que tengamos, de acuerdo a las emociones que tengamos, tendría que mostrarse ahí y ser una novedad en todos los espacios sociales en los cuales Dios nos ha puesto, ¿no? Entonces ya no solamente estamos pensando en la iglesia, no solo estamos pensando en la comunidad de hermanos, sino como a partir de la comunidad y a partir de nosotros tenemos que seguir impactando la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Entonces, ahí nosotros nos metemos en el asunto del desarrollo. Y sabemos que el problema, pues, de estos tiempos, y aquí hace falta, ¿no es cierto?, una palabra pastoral, una palabra con un buen pensar, con un buen sentir, con una buena práctica sobre el asunto de la genoética, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con todos esos avances científicos que se están desarrollando en cuanto a este asunto? ¿Qué hacemos con la genoética? Es decir, ustedes mismos, como peruanos en un continente, como decimos, el continente viejo, ¿cómo es que la gente
de ahí, de la gente, los trata a ustedes, cómo es el trato con el otro, ¿no es cierto? Porque a veces se genera una xenofobia que me parece muy, muy injusta, ¿no es cierto? Una xenofobia que pareciera que esto fuera dueño el ser humano de lo que tiene, cuando nosotros como creyentes sabemos que los cielos y la tierra, el dueño es nuestro Señor, y por lo tanto el prójimo que es nuestro hermano. Eso tenemos otra mirada, una mirada diferente, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, a veces nos quieren plantear un odio ahí por los venezolanos, que ellos están malogrando. No, no podemos plantear de esa manera, y ustedes entenderán que eso es injusto, que se plantee de esa manera al que es extranjero, al que es diferente, ¿no es cierto? No sería posible que nosotros a estas alturas podamos fomentar la xenofobia. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ir trabajando, como la ortodoxia, la ortopatía, la ortopraxis tendría que influir en estos elementos tan importantes ahora en las relaciones humanas. Lo que está ocurriendo en el mundo, hermanos, realmente es incomprensible, ¿no es cierto? Pero por ahí tenemos que ir pensando como creyentes. Igual creo que el asunto de la tecnología, que como a veces al inicio decíamos que nos peleamos con ella, pero la tecnología tiene un papel muy importante dentro de nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo el asunto del Internet, la internética, y ahora mucho más la inteligencia artificial, que viene proponiendo una manera distinta de ver la vida, ¿no? Ya Elías nos está queriendo mostrar que nosotros como seres humanos ya estamos, digamos, somos como casi inútiles, ¿no? Como que el cuerpo ya no es, ya la gente no está satisfecha con vivir 100 años a través de la inteligencia artificial. Su propuesta será vivir más de 200, 300 años. Ya Elías está pensando en cosas mucho más allá, ¿no? El asunto de los datos, etcétera, es cómo trasladar la memoria del ser humano a estos espacios, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial, para ver cómo quiere llegar a una propuesta transhumana, ¿no? Como que la humanidad de ahora está haciendo como un envoltorio que está ya en declive, y que la ciencia nos va a empujar a vivir más tiempo, ¿no? Que esa es la propuesta que ellos están buscando. Ellos están soñando muchísimo en eso. ¿Cómo pensamos nosotros frente a esos desafíos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer como creyentes frente a esos desafíos? Y esos son desafíos políticos que se van a dar, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchos partidos plantean cómo controlar, ¿no es cierto?, es la violencia en el país, etcétera, teniendo los centros de información, teniendo esos chips que podían un poco ubicar a cada persona, o que cada persona que nazca debía nacer con un chip, etcétera. Bueno, hay tantas cosas que creo que tenemos que empezar a pensar desde la fe cristiana. Entonces, el asunto político es algo que también, como habíamos dicho, estamos trabajando algo especial en esta tarde. Me parece que la justicia y el bienestar para todos es algo que como creyentes anhelamos y aspiramos, y deberíamos promover desde nosotros. Nuestro lenguaje debería ser de esta manera, ¿no? Es decir, nuestra presencia en el mundo, nuestra presencia en el lugar donde Dios nos ha puesto, debe ser una presencia en la cual se busque la justicia y se busque el bienestar para todos, ¿no es cierto? Y esto, hermanos, esto que es muy evangélico, no, pues no siempre es una respuesta de todos. Sabemos que estos conflictos de guerra, que hay tantos asuntos, alguien está beneficiando de una manera increíble, y una manera muy, bueno, hasta morboso, sobre el asunto de cuánto dinero ganan en este asunto, ¿no? ¿Quiénes se benefician de esto? Pero obviamente no son todos, ¿no? Son pocos. Y yo creo que por ahí, miren, esa es la idea. Yo creo que la fe cristiana tiene que ir en esa propuesta de buscar siempre el bienestar para todos, ¿no? Muy bien, aquí, bueno, como a veces tenemos una visión muy pesimista sobre la depravación total del ser humano, y es a veces cuando miramos el mundo realmente nos decepcionamos, ¿no? El ser humano pareciera que no avanza, ¿no? Con tanto avance científico, con tanto avance tecnológico, con tanto conocimientos, seguimos siendo testigos de algo que deberíamos haber superado como ser humano, ¿no? Y quizás esta depravación total del ser humano, que es un poco más presbiteriana, más reformada, creo que nos faltaría también mirar un poquito más positivo el accionar humano, que sobre la gracia de Dios que actúa en aquel que no es creyente, ¿no es cierto? La gracia de Dios que actúa en el mundo en el cual Dios ha creado, como dice Salmos, ¿no? Dios bendice sobre buenos y malos, ¿no es cierto? Y es una postura un poco más wesleyana. Creo que en esas dos tenemos que movernos, en esos dos pensamientos, de manera un poquito más equilibrada, ¿no? Ni ser muy positivos, ni de ser muy negativos sobre la acción del ser humano, ¿no? Entonces, creo que la participación de la vida civil incluye todas las áreas, todos los aspectos en los cuales el Evangelio tiene que dar luz, ¿no?
Muy bien. Entonces, como dignos del Evangelio de Cristo va a proponer Pablo en el texto de Filipenses, y lo entendemos en el sentido de que nuestra lealtad primera es nuestro Señor, ¿no? Nuestro llamado como seres humanos es ser como Cristo, es decir, cualquiera sean nuestras relaciones y cualquiera sea nuestra presencia, cualquiera sea nuestra actividad, ya sea en el campo político, ya sea en los negocios, ya sea donde nosotros nos encontremos, total, cualquiera sea la actividad, no nos va a quitar de nuestra lealtad y nuestra intención de ser como el Señor, ¿no? Todos estos espacios deberían ser redimidos y transformados a ser como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nuestra misión, aquí encontramos que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es otro espacio, necesitamos unir nuestras comunidades, no estamos demasiadamente fragmentados. La fragmentación es una señal demoníaca, ¿no es cierto? Lo que Dios quiere es unir un pueblo y creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo para que nosotros podamos trabajar por la reconciliación, ¿no? Sabemos que el pecado ha roto todas las relaciones, ¿no? Ha roto la relación entre nosotros, la relación con nuestro Dios, la relación con la misma creación. Todos estos espacios, me parece que el ministerio de la reconciliación es un ministerio de la reconstrucción de muchas relaciones y que Dios en su gracia nos permita vivir aquí y ahora, ¿no? Los principios que nos vamos a manejar son los principios del reino, ¿no? El reino es gozo, paz y justicia. Igual, estos van a ser digamos, los temas que constantemente estaremos luchando, estaremos comprometiéndonos, estaremos siendo creativos en cómo el gozo, la paz y la justicia deberían manifestarse en todas las relaciones humanas, ¿no? ¿Qué significa esto en las relaciones que se deben mantener ahí donde ustedes están? Es un tremendo desafío que les va a demandar obviamente un pensamiento diferente, una acción diferente, una emoción diferente, pero finalmente queremos traducir la presencia del reino como señales del gozo, la paz y la justicia. Ahora, yo creo que nuestro futuro, ¿no? Es decir, los cielos nuevos y la tierra nueva debería ser el motor y la fuerza de la historia que nos debe mover en nuestra presencia aquí y ahora, ¿no? Si nosotros como creyentes esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva, esa esperanza debería movernos a un compromiso más firme con los principios de gozo, paz y justicia aquí y ahora, ¿no? No es para alejarnos, no es para irnos a otro lugar. Los cielos nuevos y la tierra nueva, que es lo que Dios nos promete, estos son estos cielos y esta tierra que vemos, con la diferencia de que en estos cielos y esta tierra que vemos no habrá pecado, ¿no es cierto? No habrá maldad. Mi perspectiva de los cielos y la tierra en la cual nosotros estamos, ¿no es cierto? Es una perspectiva en la cual el diablo, por ejemplo, es un inquilino precario, ¿no? El diablo no debe ser parte aquí de este mundo que Dios ha creado, ¿no? Y es más, el diablo es alguien que está con orden de desahucio de los cielos y la tierra que Dios ha creado. Y los cielos nuevos y la tierra nueva va a ser esa, ¿no es cierto? Unos cielos, una tierra en la cual, ¿no es cierto?, morará el gozo, la paz y la justicia, ¿no? Y un poquito para entender, yo soy cusqueño, yo creo que en los cielos nuevos y en la tierra nueva va a haber el choclito cusqueño, ese choclo riquísimo, ¿no? Es decir, esos son los cielos, donde no habrá injusticia, no habrá maldad, ¿no es cierto? Y eso nos debería comprometer y darle la fuerza para crear esperanza en medio de todo este desastre en que a veces vivimos en el mundo, en medio de todas las complicaciones que tenemos como país también aquí en nuestro Perú. Entonces yo creo que los cielos nuevos y la tierra nueva no es otro lugar que no sea este, pero sin pecado y sin maldad, que es lo que yo insisto bastante para que podamos comprometernos de por qué, ¿no es cierto?, participar de manera responsable en la vida civil. Muy bien, hasta aquí era un poquito la primera parte de la introducción y entonces ahora vamos un poquito a ver sobre las elecciones generales 2026. Lo primero que me parece importante ya a estas alturas, tenemos que orar por coherencia. Creemos que la oración es política. ¿Y por qué digo que la oración política? Porque en nuestras oraciones lo que queremos es que haya cambios. Y si nosotros anhelamos cambios en nuestro país, obviamente entonces la oración es política, porque no queremos que permanezca lo que está, ¿no? Si oramos porque no haya corrupción, si oramos porque haya justicia, si oramos para que el bienestar sea para todos, pues estamos orando de manera política. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Claro, oramos, ¿no es cierto?, para que el señorío de nuestro Señor Jesucristo se exprese con mayor razón dentro de nuestro país, que ese señorío que está
reconocida en la comunidad evangélica, en la comunidad cristiana, sea un señorío que cada vez más se extienda en nuestro país, ¿no? Entonces también nosotros como creyentes, en nuestra participación en los votos, seremos coherentes con nuestros principios. Nosotros como evangélicos que amamos la verdad, que amamos, ¿no es cierto?, la honestidad, que amamos la justicia, no podemos votar por candidatos cuya historia tiene, ¿no es cierto?, la mentira, la injusticia, la corrupción. Y yo creo que orar por coherencia, eso tenemos que hacer. Cómo Dios nos tiene que iluminar para hacer un voto responsable. Lo segundo que me parece importante aquí, ¿no es cierto?, y ya como habíamos visto, que si vamos a participar de manera responsable en la vida civil, tenemos que analizar, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los indicadores de corrupción que tenemos en nuestro país? ¿Cuáles son las cuestiones ideológicas que están detrás de todos los partidos políticos? Detrás de todas las propuestas, ¿cómo va el asunto del bienestar común? O sea, ¿a qué cosas se apela? ¿A qué cosas se apuesta? ¿No? Y nuevamente, yo creo que estos cielos y la tierra que Dios ha creado es un bienestar para todos. Los cielos y la tierra que el Señor nos ha dado es para todos, no es privilegio para algunos el disfrute de ello, ¿no? Yo creo que esas son maneras en las cuales me permito un poco ver y acercarme a cómo nosotros debíamos votar ahora en estos tiempos. Ahora, el tercer elemento es identificar de los 36 candidatos. Vaya, miren, vaya lío que nos han metido, mis queridos hermanos. Bueno, hay que identificar por lo menos a 3. Porque no podemos pensar en todos. Habría que ya a estas alturas estamos a 2 semanas de la votación, y ya debemos tener por lo menos 3 candidatos que posiblemente serían las personas que estarían recibiendo nuestro apoyo, ¿no es cierto? Y de esas 3 habría que analizarlos mejor, quiénes podrían ser el candidato que finalmente cuando uno va a votar, va y dice, quiero votar por él porque más o menos va a responder a lo que yo creo, va a responder a lo que yo deseo para mi país, ¿no? Y como, bueno, y aquí, claro, hay un pensamiento, espero que no se incomoden mucho con esto, ¿no? Quien solo lee la Biblia no entiende nada de Biblia, porque para votar, para hacer una buena participación responsable, para participar de manera coherente, ¿no es cierto?, en la vida civil, pues hay que leer, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en nuestro país, hay que ver lo que está, ¿no es cierto?, de cómo está organizada. Por ejemplo, hay un libro para mí muy importante sobre el asunto de la corrupción que escribió Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Un libro de más o menos de 600 páginas en cómo uno puede ver a través de la historia cómo la corrupción es un asunto endémico en nuestro país, ¿no? Y Alfonso Quirós hizo estudios de la corrupción en otros países como Cuba, Nicaragua y otros países más, ¿no es cierto? Y aquí en un país también, en Perú, hizo el análisis. Y si leemos eso, pues no votaríamos por candidatos que obviamente están metidos en esa historia de la corrupción. No podrían contar con nuestro apoyo, ¿no? La corrupción en nuestro país lo vamos a leer no en la Biblia, lo vamos a leer en los libros que se han escrito sobre ello, ¿no? Por eso creo que el valor de la Biblia está cuanto más conocemos la realidad en la cual vivimos, ¿no? Entonces, por ahí es esta frase que me parece importante que tengamos en cuenta. Lo otro me parece que en la siguiente pauta, ya hemos escogido los 3, habría que resumir, ¿no es cierto? El apoyo debe tener algunos elementos de juicio, es decir, cuando usted ya manifiesta por quién va a votar, pues ya tendrá que decir, bueno, voto por esta persona, o por este partido, por esto, ¿no? Y eso no quiere decir que esa sea la manera en que todos deberían pensar, pero por lo menos nosotros, a través de nosotros, las personas que se acercan, deberían tener ya una manera un poco más concreta de cómo deberíamos nosotros participar, o ya cuál es nuestro voto que vamos a ejercer. Es decir, ya tenemos que estar apurándonos para definir bien a quién vamos a apoyar, ¿no? Y en ese resumen usted tendrá que dar algunos contenidos ideológicos, algunos contenidos sociológicos, algunos contenidos económicos, algunos contenidos prácticos de cómo cree usted por qué es que apoya a tal candidato, ¿no? A veces, claro, lo más sencillo es quedarnos callados y llegar a las urnas y bueno, lo que salga, votamos, pero no, yo creo que la manera responsable de participar en las elecciones es ya tomándonos un tiempo y pidiendo dirección y orientación y finalmente asumir a quién y por quién voy a votar, ¿no? Entonces creo que por ahí un poquito va la propuesta. Lo siguiente entonces hay que promover. Ya una vez que he definido por quién voy a votar o por qué partido me parece el mejor, entonces empiezo yo a promover el diálogo entre los hermanos. Hay que hablar sobre eso, ¿no?
hay que invitar a los que participan directamente, si es posible, hay que influir en las decisiones, ¿no es cierto? A veces eso no significa que vamos a imponer, eso no significa que nos vamos a pelear, pero yo creo que ya hay que empezar a persuadir porque creemos que hemos estudiado, porque creemos que es la mejor manera de la participación de este partido para el bienestar del país, etcétera, y no nos quedamos callados. Empezamos a compartir con otros lo que vamos a votar, pero en el respeto que se requiere, ¿no es cierto? Pero ya tenemos que tener una voz que ya oriente, una voz en la cual que ya los demás nos escuchen, ¿no? Entonces hay que definir, tener claridad a las personas que se va a apoyar y orar por la decisión tomada. Finalmente hay que elegir. Tu voto no sea anulado por desconocer las reglas, ¿no? Y hay que llegar temprano ahí al lugar de votación, ¿no? Yo sé que esta ficha de votación son 5 columnas, ¿no? Y hay que votar y es una ficha bien extensa, bien larga, pero creo que lo más recomendable es que uno vote pues en línea, ¿no? Es decir, si uno vota por el partido, por la presidencia, ¿no es cierto?, por el Senado Nacional, por el Senado Regional y por el asunto del Congreso andino, yo creo que hay que votar en línea, es decir, porque si vamos a cruzar todo esto puede confundir muchísimo, lo mejor será votar en línea por aquello que usted ha definido, ¿no? Bueno. Creo que hay 5 cositas que habría que considerar antes del voto, ¿no? Lo primero, me parece que la política de seguridad y los límites constitucionales. Una primera alerta me parece que habría que empezar a pensar, ¿no? ¿Qué significa este asunto de darle al Estado una mayor participación en cuanto a la seguridad ciudadana? ¿Son las Fuerzas Armadas el mejor espacio para promover la seguridad en el país? ¿Están preparadas las Fuerzas Armadas para esto? Para veces se han optado, por ejemplo, los estados de emergencia. ¿Los estados de emergencia son algo que debe ser algo continuo o debe ser siempre algo excepcional? Porque a veces usamos el estado de emergencia para eliminar el derecho, el estado de derecho que la gente tiene, ¿no? Yo creo que por ahí hay que empezar a analizar qué cosas se nos está pidiendo con mano dura, ¿no? Se nos está pidiendo que que no pidamos justicia en las acciones que la gente va a participar por mantener la seguridad en el país. Eso habría que pensar. ¿Qué cosas están pidiendo los candidatos? La segunda, me parece, alerta que tenemos que tener en cuenta es el modelo económico, ¿no? Claro, es un modelo que siempre históricamente se ha peleado con aquellos que creen que el Estado debe participar en todos los espacios sociales para generar el mercado, etcétera, o aquellos que tienen que privatizar totalmente y que el Estado sea un veedor. Yo creo que todos estos elementos, me parece que los extremos siempre son un problema. Habría que acercarnos un poco más al centro para ver que el Estado, sí, claro, debe participar en asuntos económicos que son estratégicos para el bienestar del país. Y claro, no todo tiene que mover el Estado y el asunto privado hay que promover, ¿no es cierto? La inversión hay que promover el bienestar a través del trabajo, etcétera, de la empresa privada. Pero yo creo que ese equilibrio, ¿no es cierto?, es algo que también nos tiene que animar. Hay partidos que postulan por un Estado mínimo y eso no puede ser, ¿no? Como también hay partidos que postulan por un Estado que parece un ogro, ¿no? Nuevamente, habría que ver quién mantiene un poco el equilibrio en cuanto a esto. Y finalmente, ¿no es cierto?, en este asunto del Estado, me parece, o el modelo económico, es básicamente la gran pregunta. Es decir, eh, ¿se reduce la pobreza en nuestro país? Esa debe ser una gran pregunta sobre el manejo económico. ¿Hay una reducción real de la pobreza en la propuesta que se da? ¿No? Eso es lo que vamos a tener que ver. En cuanto a las libertades que se recortan, ¿no? Ahí también tenemos un poquito un problema sobre hay que ver qué cosas los partidos están pensando sobre la importancia del Estado, por ejemplo, frente a la prensa libre, ¿no? Vemos a un Estado como un espía sin permiso judicial en la cual empieza a controlar a la gente, las organizaciones. ¿Qué tipo de Estado queremos, no? Últimamente, por ejemplo, yo trabajo en una ONG y soy parte miembro del APSI y ya nos están interviniendo pero de una manera increíble. Ya no solo quieren fiscalizar, sino que quieren hasta a veces reorientar cuáles van a ser las actividades de las ONGs. Ese tipo de Estado queremos. Entonces, ¿qué libertad nosotros queremos mantener en el país, ¿no? Estos elementos que me parecen muy interesantes, ¿no? Luego, bueno, hay que ver si el mandato, ¿no es cierto?, que le pertenece al partido, son mandatos en la cual
los partidos deben estar firmemente, o hay un transfugismo que habría que estar en contra de ello, que habría que manejar, cómo significa estas libertades que se pueden expresar en los partidos, ¿no? La otra alerta, me parece muy importante, es reformar la justicia sin respetar la justicia. Eso también hay que empezar a trabajar. Es decir, si vamos a luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Habría que ver cómo se hacen estos asuntos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Aquí básicamente la elección de magistrados, por ejemplo, bueno, ya hay tantas cosas, hay que empezar aquí a ver cómo los partidos se quieren movilizar y cómo los partidos quieren asegurarse, ¿no? Y a veces la corrupción es algo que ahí está metido en la estructura en las cuales los partidos y a veces el Estado no permite que estas elecciones, por ejemplo, de los magistrados sean un poco más, más libre, un poco más desprovista de un consenso ideológico, de un consenso partidario. Bueno, en fin, pero cuánto les encanta tener todos los poderes en sus manos. Eso quisieran tener ellos, pero yo creo que el asunto de la justicia tiene que ver mucho con la lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso tendría que garantizarse con un poder judicial, con una Junta Nacional de Justicia independiente, etcétera, etcétera, con unos magistrados elegidos, ¿no es cierto?, en las cuales su elección no sea comprometida con la independencia que debe tener desde su origen, ¿no? Otra alerta que me parece muy importante es un ejecutivo sin contrapeso, es decir, ya quisiera el ejecutivo tener todos los poderes en sus manos, ¿no? Y eso no puede ser. Yo creo que aquí me parece que hay que fortalecer la fiscalía, hay que fortalecer la Junta Nacional de Justicia, hay que fortalecer la Contraloría, porque no podemos tener un ejecutivo que no sea controlado, ¿no? Y algunos partidos quisieran tener ahí el poder ejecutivo todo en sus manos sin tener los contrapesos necesarios para el desarrollo del país. Bueno, y ya nosotros sabemos que no vamos a votar y no vamos a considerar no votar por aquellos partidos de la corrupción. Sí, partidos que, bueno, están participando ahora, eso de manera personal, ¿no es cierto? Y creo que hay que dar mayor apoyo a partidos nuevos. Eso sería otro criterio para nosotros de cómo participar responsablemente en estas elecciones generales 2026. Y todo esto, lo que hemos mencionado, hermanos, creo que la currícula de la enseñanza cristiana debería incluir contenidos de temas sobre ciudadanía e incidencia pública, ¿no? Y yo creo que ya los creyentes tenemos que pedir ya, tenemos que tener este tipo de orientación para ver qué hacemos como evangélicos dentro de nuestro país y cuál debería ser nuestra incidencia dentro del lugar en el cual Dios nos ha puesto, ¿no? Muy bien, para concluir, mis queridos hermanos, y espero que no se me hayan dormido ahí ah, esta noche, aquí todavía estamos en la tarde, en Filipenses 1:27, como decíamos, pero sobre todo participen de la vida civil como es digno del Evangelio de Cristo. Esto nos anima primero a insistir en el diálogo, ¿no? Tenemos que conversar, ¿no? Dialogar no es pactar. Así que hay que empezar a dialogar aún con aquella persona que piensa y tiene una posición diferente a nosotros. Pero en ese diálogo hay que incentivar la tolerancia, ¿no? Aquí no estamos para pelearnos, aquí no estamos para destruirnos, ¿no? En medio del diálogo y la tolerancia se pueden sacar aún mejores conclusiones y mejores propuestas que deberían incluir para el bienestar de nuestro país. Hay que inculcar el respeto, obviamente, ¿no es cierto? Hay que orar para que se repiten los resultados y creo que finalmente una democracia va a estar mejor dirigida cuanto mayor densidad organizacional existan. Y aquí yo estoy pensando, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Nos alegra que las iglesias estén creciendo en nuestro país, pero queremos una iglesia que no se reduzca sus acciones dentro del templo, una iglesia que participe en la vida civil, como dice Pablo, ¿no? Que participe en la vida social, de modo que entonces, si tenemos más iglesias que se fundan, más iglesias que se organizan, que se crean, y estas participan dentro de la vida civil, creo que el impacto sería mucho más y mejor para nuestro país. Esa sería una propuesta en la cual podríamos seguir trabajando. Y es más, si pensamos en nuestras iglesias evangélicas, en nuestras iglesias cristianas, tengan también temas sobre cómo tener cursos sobre incidencia pública, ¿no es cierto? Yo creo que la cosa aún sería mucho mejor, ¿no? La salvación de nuestro Señor Jesucristo tiene que influir todas las relaciones del ser humano. La salvación de nuestro Señor Jesucristo va a influir en la dinámica, en la misión que la iglesia tiene dentro de nuestra sociedad. Es esto lo que quería compartir con ustedes, hermano Rafaelito. Muchas gracias por este tiempo regalado y ahí también mi querido hermano Eduardo. Tu audio, Rafita. Tu audio, tu audio. Deben cortado. Ahí va. Sí,
Gracias, hermano pastor Alejandro. Tenemos de repente algunos minutos todavía de si han elaborado preguntas o pueden preguntar directamente o un escrito, no sé si podemos tener todavía algunos minutos antes de dar por finalizado el encuentro, el foro. Si hay preguntas, pueden hacerlo directamente. Yo he escuchado algunos testimonios de algunas personas, me parece que han estado aquí, están aquí, de su participación, por ejemplo, en su comunidad, me parece algunos como sindicalistas, algo por ahí, he escuchado, no sé si pueden compartirlo brevemente o preguntar más al respecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano Abel. No, una pregunta así muy general. La iglesia, como iglesia, si vota, su voto sería verso la izquierda o verso la derecha, hacia la derecha o hacia la izquierda. Así de manera muy general estoy diciendo, solo para tener una idea nomás, cómo piensa el hermano Alejandro. Verso la derecha o verso la izquierda. Ya con eso me dice mucho ya, pero no quiero que me diga más cosas, solamente derecha o izquierda. Ya con eso ya me ha respondido mucho ya. Tu Esta audio, sería la... Alejandro. Tu audio. Perdón. Gracias, hermano Abelito. Claro, ya ustedes me imagino que alrededor de la ponencia más o menos han podido ver, ¿no es cierto? Yo votaría por un partido que tiene que ver más con el bienestar de la gente. Es decir, votaría por un partido que su preocupación sea realmente reducir la pobreza en el país, ¿no? Yo votaría por un partido que cree en las organizaciones sociales, que cree en ese desarrollo que las comunidades mismas pueden gestar y generar su propio desarrollo. Yo no creería en un partido en la cual tendría que manejar todo, ¿no? Entonces, ahora, derecha-izquierda, pues esto ya es un poquito diferente porque ya a estas alturas ya no interesa si uno es de derecha o es de izquierda. A estas alturas es qué hacemos por el bienestar del país, ¿no? Porque hay gente de derecha que opta, ¿no es cierto?, por buscar el desarrollo social humano, pero sus principios son un poco más empresariales. Hay gente de izquierda que busca el avance de las organizaciones empresariales, etcétera, ¿no? Que necesitan generar economía. Entonces yo creo que como creyente, me parece para mí, mi querido hermano, es que qué partido va a realmente velar por el bienestar mucho más de la gente necesitada, ¿no? Que creo que la gente que tiene economía, ellos tienen todo arreglado. Son la gente que no tiene, los que no tienen poder, los que no tienen economía son los que finalmente son sacrificados en estos procesos. Gracias, hermano. ¿Alguna otra participación? Mi nombre es Raúl Herrera. Claro, están hablando sobre las elecciones de Perú. Sin micrófono, querido hermano, no se le escucha mucho. Sí, es un Lo que poquito... pasa es que como Eso es. está un poco Gracias. bajo el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Raúl Herrera, yo soy de Venezuela. ¿Verdad? Estaba escuchando sobre la ponencia que estaba diciendo nuestro pastor Alejandro. ¿Verdad? Y la reflexión también es saber cómo vienen los candidatos. Yo a veces me pongo a orar y me hago indagatorias pues sobre lo que está pasando en el mundo. Sabemos que van a acontecer muchos hechos, muchas situaciones, ¿verdad? Y turbulaciones en todos los países. Pero mi pregunta concreta es esta. Ahorita, en estos tiempos, ya como usted lo dijo, no hay izquierda, no hay derecha, porque todos están como camuflajeados en un modelo de corrupción, tanto en todos los países. Hay como decir, una cúpula que está del lado
de los empresarios, y ya las personas como que han perdido ese sentimiento de servicio hacia las demás personas. Mi pregunta es esta: ¿ustedes creen que en este momento hay candidatos que verdaderamente de corazón quieran ayudar a las personas? Por lo menos en Perú. Nosotros en Venezuela tenemos ya nos hicieron decepcionar de todos los candidatos, porque todo es negocio, todo es, vamos a ver quién está aquí, quiénes podemos poner para que ellos se enriquezcan y los demás pasen trabajo. Pero por lo menos en Perú ahorita, ¿hay algún candidato que verdaderamente puedan ustedes decir, bueno, mira, que no se vaya a corromper en 1 año, 2 años? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacemos, mi querido Raulito? ¿Qué hacemos con esa pregunta? ¿No? Porque Es que es difícil, por eso que le digo. qué difícil, O sea, qué difícil, ¿no? el corazón humano, ¿verdad? Siempre está, o sea, nosotros lo podemos ver, pero nada más Dios lo conoce y lo escudriña. Pero Por eso decía, mi querido Raulito, hay una perspectiva del corazón humano depravado, que es muy reformada, claro, ¿no? Pero también hay una perspectiva del corazón humano un poquito más de la gracia de Dios, que a pesar de que es así la gente, Dios podría actuar con su gracia para regalarnos algo especial, ¿no? Ah, yo creo que en tu pregunta, ah, es cierto, nosotros llamamos aquí los poderes de facto, ¿no? Aquellos que no son nombrados, pero que sin embargo son los que gobiernan, ¿no? ¿Cómo enfrentar frente a esto? Me parece que nuevamente sigo yo confiando en las organizaciones de base. Es decir, necesitamos un país más organizado, un país que promueva mayores espacios de organización, ¿no es cierto? Que pudieran enfrentarse frente a políticas que cualquiera sea el que ingrese al poder, no se desvíen de los intereses sociales, ¿no? Así que quien tiene que hacerse respetar aquí es el pueblo, es la gente organizada. Y por eso invitaba a la iglesia también que sus marchas debían tener ese contenido de justicia también. Es decir, somos un pueblo, bastantes iglesias aquí, pero cuya labor de la iglesia solamente se reduce al templo. No sé cuándo sería ese día. Ahora, eso aquí no sé si mi querido pastor Eduardito vamos a estar un poco por aquí. ¿Cuánto bien haría una iglesia que se movilizaría por espacios de justicia en nuestro país? Imagínate las más de 15.000 iglesias movilizándose por eso. Entonces yo creo que el gobierno podría escuchar mejor y tendría que tener mucho cuidado en lo que va a hacer. Entonces lo que aquí se ha debilitado terriblemente es esa capacidad de organizarnos como pueblo, como gente. Y organizaciones que no solo ven por su propio bienestar, sino por el bienestar del país. Y por eso y aquí aún planteo más. Es decir, la iglesia debería tener más iglesias, generar más iglesias, fundar más iglesias, pero iglesias que tengan una capacidad de incidencia pública, ¿no? Que puedan incidir en esto. Creo que por ahí iría, mi querido Raulito, en cuanto a la respuesta que tú pides. Si no hay más preguntas, algún aporte, tenemos algunos minutos todavía. Y algunos ya Yo creo cerramos. que Eduardito nos tiene que decir algo, ¿ah? Eduardito, por favor. En todo caso, sería una pregunta, si no, ¿hasta qué punto? Para coincidir con algunas preguntas, ¿no? De hermano Abel y también de hermano Raúl, ¿no? En cuanto a las iglesias, su participación, o en todo caso, ¿cómo influye o cuánto ha influido, por ejemplo, en las votaciones del 90, por ejemplo, prácticamente para algunos 10 o más, 12%, no sé, era la población evangélica aquel tiempo, y que ha influido no tanto para prácticamente llegue el fujimorismo al poder? Y que en estos tiempos todavía o sea, el porcentaje que hay es regularmente bueno, parece, o es una... Mucho más. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto influye realmente la votación, el voto evangélico, digamos así? Ya, creo que antes, bueno, con 10%, no sé, Eduardito, luego, por favor, con 10, 12% no elegimos presidentes,
¿no es cierto? Pero por lo menos se hace visible un candidato para que la gente pudiera verlos y pudiera votar por ellos. En el tiempo de Fujimori, esa fue la ventaja de Fujimori. La primera vez que el pueblo evangélico se compromete con la gestión con la presidenta Fujimori, con la postulación de Fujimori, pues había iglesias que cerraban el culto dominical para ir a recibir al candidato Fujimori, ¿no? O sea, esa El hermano participación Fujimori. ingenua, ¿no? Esa participación ingenua del pueblo evangélico. Ahora ya la cosa es más complicada porque tú tienes candidatos evangélicos en muchos partidos. Ya no solamente hay uno. Lo segundo, no hay candidato que se declare, ¿no? Como Fujimori desaprovechaba. Yo tengo las características, me parezco mucho a usted como buen japonés, me parezco muy bien al pueblo evangélico, le gusta el trabajo, le gusta el ahorro, y yo como japonés necesito, o sea, esa manera en cómo nos endulzó a la comunidad evangélica, ¿no? Pero yo creo que ahora hay muchos candidatos en muchos partidos, ¿correcto? Habría que analizar en los partidos que existe cuáles son los niveles de corrupción que hay entre sus candidatos, es decir, qué gente participa y en qué líos están. Hay mucha gente procesada por el Poder Judicial, o sea, yo creo que no podríamos apoyar gente así, ¿no? No tenemos los evangélicos, espero, en esa relación, pero lamento que muchos evangélicos, ¿no es cierto?, hacen un discurso político agradando el oído evangélico. Por ejemplo, pro familia, pro vida, pero el país tiene problemas más serios, hermano. Como el lenguaje pro vida, pro familia nos gusta a los evangélicos, es lo único que nos dicen, lo único que hablan y lo único que mencionan. Yo creo que con eso no solo resuelve el problema del país, ¿no? Claro, es algo básico, pero yo creo que otros temas no se escucha, no se habla del pueblo evangélico. Una lástima, ¿no? Necesitamos gente que piense mejor sobre, por ejemplo, cómo hacemos la gestión del desarrollo en el país, ¿no es cierto? De cómo levantamos el nivel de anemia de los niños. No sé, hay tanta agenda tan preciosa que solamente nos dan lo que nos gusta, ¿no? Un asunto de género, ¿no? Eso me parece a mí, la reducción del mensaje político a ese tema me parece un asunto que no ayuda para el desarrollo del país. Eduardito, ¿no? Eso es una idea que tengo. Alejandro 2031. Bueno, sí, pues no, el tema del pueblo evangélico es lamentable porque así como Fujimori nos utilizó como ganado realmente, hoy en día está pasando algo similar en el Perú, ¿no? Somos un 17% del pueblo evangélico en el Perú. Yo diría que un 11 o 12% en realidad se dejan guiar por cualquier oferta espiritualista o manipulada con toda esta propaganda prohibida, como dice el pastor Alejandro, y en realidad pues no ve los problemas reales, ¿no? El tema de la minería en Perú es grave, es grave. El tema ahorita del mar peruano, yo no sé, los que están fuera están posiblemente libres del sufrimiento que tenemos de comer pescado. Ahora está escaseando el pescado, ¿no? Los chinos, los coreanos, los japoneses están llevando a toneladas el pescado porque el Congreso ha eliminado las 100 millas que eran libres para el pescador artesanal. Entonces ahora los pescadores artesanales están quedando sin trabajo porque estos buques entran, arrasan con todo lo que está cerca de la costa y nos dejan sin nada, ¿no? El Perú está viviendo en realidad con pescado prácticamente de sobras, ¿no? La selva se está prácticamente rematando, ¿no? Han sacado también una ley para que inclusive las reservas naturales sean vendidas. O sea, nos vamos a quedar sin reservas naturales. Entonces el Congreso ha hecho del país una venta al mejor postor, ¿no? Y ahora con el tema de Estados Unidos y de China, con el tema de Chancay y todos los minerales que son valiosos para el futuro, el litio y otros más, en verdad Perú está en una situación donde yo no espero vivir con mis nietos acá porque Perú va a ser un desastre, ¿no? Va a ser un desastre. Y no porque Perú no sea rico, o sea, es un país con riqueza, pero es un país con riqueza vendida, donde el que lo compra, lo explota, sin pensar en la naturaleza, sin pensar en el futuro, sin pensar en nada. Entonces, mientras tengamos políticos que vean el Perú como una fuente de riqueza, y aquí hay que decir, ¿no? Si, Raimondi no se equivocaba, Perú es un
mendigo sentado en un banco de Una silla oro, de oro. silla de oro, ¿no? Pero los vivos que manejan esa silla están vendiendo el país a quien le da la gana y lamentablemente nos estamos quedando con basura, ¿no? Entonces Perú no va a tener riquezas de aquí a 50 años, porque eso se acaba en algún momento. Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Sembrar. Ya no va a poder porque todo va a estar contaminado, ¿no? Los ríos, la tierra, los mares, todo va a ser un pedazo de contaminantes en todo nivel, por el petróleo en los ríos, por el petróleo en el mar, es decir, ¿qué va a pasar con el Perú, no? Entonces, si no se actúa en esta generación, cosa que tiene que hacerse en la medida de lo posible, lo más rápido, eh, para nuestros nietos, bisnietos, no va a quedar un Perú como ustedes se lo imaginan. Yo miraba a mi hermana Lisbeth, por ejemplo, recordando un poco su Marcona, ¿no? Y de aquí a unos años ya ni Marcona va a haber, porque ni lobos marinos vamos a tener, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizarlo, ¿no? Si ustedes algún día vivieron en el paraíso de una corriente de agua, de un río, de, no sé, algún lugar bonito que tengan en su memoria, de aquí a 20, 30 años ya no lo van a ver. Así de simple, ya no va a existir. Y lo mismo va a pasar en Venezuela y en otros países, porque los países ricos están básicamente viendo al planeta, ya voy un poquito más allá, como una mercancía. Entonces la mercancía va a llenar sus bolsillos, pero aún mismo ellos, ¿de qué van a vivir cuando algún día ya no exista nada de qué comer o de qué alimentarse o de qué vivir, ¿no? Entonces eso no lo analizan, ¿no? Y eso es triste porque algunos dirían, bueno, los últimos tiempos sí, pues no, pero si podemos nosotros evitar algo, podemos y debemos hacerlo, ¿no? Entonces, esa es un poquito una opinión paralela al tema. Ha habido candidatos interesantes, ¿no? Y bueno, no es que yo sea de izquierda o derecha, aunque tengo mis gustitos, pero me ha gustado, por ejemplo, las últimas eh, presentaciones que han habido de algunos candidatos, ¿no? Personalmente me ha gustado, bueno, por un lado, López Chao, me ha gustado Jorge Nieto, me ha gustado Pérez Tello, ¿no? Marisol. Marisol Tello, ¿no? Pérez Tello, ¿no? Han sido bien interesantes, ¿no? Porque han visto realmente el plano político que hay que ir mejorando, el tema de la corrupción, que es innegable, existe ya en todo el mundo, el fascismo está renaciendo. Entonces tenemos que evitar como cristianos el surgimiento o resurgimiento de un fascismo que se camufla lamentablemente en las religiones, en diferentes formas de pensamiento y por ahí como que va en contra de la misma vida cristiana, ¿no? Entonces, esa es una lucha que hay que tratar de hacer en la medida de lo posible, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y si nos toca sufrir como los primeros cristianos, bueno, habrá que pagar el precio de la cruz, ¿no? Pero es parte del proceso de una vida cristiana coherente con el Evangelio. Bien, no quiero hacerme más líos. Eso es bonito. ¿Ya? Sí, y es igual, yo creo que los partidos tradicionales nada que ver. Apoyemos los nuevos, ¿no? Apoyar los nuevos y votar en línea, ¿no? Porque si se vota cruzado también Eso, siempre va a eso. favorecer como se dice, al pacto mafioso Sí, y votemos distinto, por pasa la favor. valla. No Sí, votar ni viciado ni en blanco, es la eso norma sí. que hay que tener Hay que hoy en votar. día. Hay que De votar sí o acuerdo. sí. El Por quien ausentismo quiera no ayuda. hacerlo, qué bueno, pero no por los partidos antiguos, ni del Congreso, Ni pero viciado ni en vota. blanco. Exacto, vota sí o sí. Ok, Totalmente de acuerdo. bien. Si alguien quiere hablar, también no puede encender su audio Sí, y puede participar. falta la voz de alguna hermana, puro hombre. Ay, Si no Alisbeth. hace cuando habla ya todos se callan. Tu audio, Lisset, no se te escucha. Tu audio, Lisset. Si desaparece Marcona, nos vamos a Rimini. Ah, no, ¿me entiende? ¿Me Ahora sí, escuchan? ahora sí, Y ahora ahora sí. sí. Perfecto. No, eh, o sea, me ha ayudado mucho este discernimiento del pastor Silva, y me confirma, como digo, mi fe en las cosas que yo, en mi pequeña, como dice, mi pequeño, no mi pequeña vida, sino mi pequeño mundo, Amén. estoy haciendo, ¿no?
Yo soy, como el pastor sabe, yo soy una delegada sindical de mi trabajo, más de 6 años. He sido reelegida, eh, lo que me llena de mucho orgullo y mucha alegría, porque pienso que si vengo elegida es porque ven algo de bueno en mí. Y, y yo creo que ahora en estas votaciones, ¿no? Pidamos, no tenemos los instrumentos justos para poder discernir, para poder elegir un candidato que sea el candidato perfecto. Como se dice aquí, tenemos que elegir el menos peor. Pero también es una esperanza muy triste para la generación que venga. Más nosotros ya hemos vivido. Yo tengo 61 años y mis hijas ya están grandes. Pensar que dejo ¿cómo se llama? Que dejo esto, una herencia, como herencia, un voto por el menos peor, no me da la satisfacción de este voto. La única cosa que yo puedo decir y que siempre me afido es a orar, a pedir a Dios que me dé, en ese momento, que me diga cuál es el candidato que me puede dar esa esperanza, pero a la vez siempre poniendo nuestra esperanza en Dios, no en un hombre. Es la única cosa que puedo pensar y espero que Dios me ilumine en el momento preciso en que haré mi voto, que emitiré mi voto. Y eso es lo que puedo pensar, eso es mi aporte. Y sobre todo que veo tantos candidatos que se identifican, como se hacen pasar, pienso yo, como cristianos, como evangélicos, hablan mucho de la Biblia, el mismo Trump, que se ha reunido con todos los pastores, y es una cosa que a mí propio me dice una cosa fea de él, a pesar, con todas las noticias que hemos tenido de él, me confirma el tipo de persona que es. Seguimos pidiendo a Dios por mi Perú, mi pobre Perú. Sigo pidiendo a Dios. Gracias, amén, pastor. Gracias. Amén. Bien, entonces creo que ya podemos dar por terminado nuestro evento. Y también gracias por la participación de todos y cada uno de los presentes, y los que no han podido entrar también, me han pedido algunas disculpas que no han podido, pero bueno, así es. No sé si, Eduardo, de repente estamos hablando para que este grupo pudiera permanecer para algún otro evento, también de interés, ¿no? Para todos. Claro que sí. Yo creo Eduardito, que sí. Sí. Aprovecho tu grupo, quizás te voy a enviar un documento que aquí en la familia se analizó muchísimo sobre perspectiva constitucional, sobre los candidatos, un documento de unas 50 páginas, quizá algo para que puedan leer sobre cada partido y algunas consideraciones que deben tener. Se van de frente a las 50 entonces para ahorrar tiempo. No, gracias Alejandro. Ya, Sí, te lo paso. en verdad, este grupo espero yo pueda trabajar algunos temas de interés nacional del Perú o mundial, ¿no? Más adelante, porque Eso. la idea es esa, ¿no? Es un grupo de reflexión que queremos incentivar y Rafael trabaja con varios hermanos en Italia y bueno, ¿por qué no pensar, pues ahora que la tecnología nos lo permite, reflexionar sin fronteras, ¿no? De cualquier lugar del mundo, lógicamente en un horario adecuado para la mayoría y seguir adelante, ¿no? En procesos de
reflexión y buscar la voluntad de Dios para toda situación que tengamos que enfrentar. Gracias, Alejandro, de No. parte de... Gracias a ustedes. Hermano. Gracias, Dorito. Gracias, hermano Rafaelito. A ustedes. Yo voy a tomar un lonchecito. Ustedes irán a dormir, me imagino. Sí, se va el negocio ya. Ha temblado hace un momento en Lima, por si acaso, ¿ah? Pero ha sido Sí. bien leve, 3.2, así. Sí, sí, Ah, ya. Ah, para despertarnos. yo les saludo, hermanos, les saludo y muchas gracias. Abrazo. Ah, Rubén. Abrazo, por hermano la Dorito. invitación y tomaremos conciencia de ese momento, dejaremos en manos del Señor, esperando que todo el Congreso le exista a esas personas ahí nuevamente, que cambie todo. Amén. Amén. Ok. Amén, amén. Bien, terminamos con una oración así breve. Okay. Señor Dios nuestro, te damos las gracias por este momento que tú, Señor, te has manifestado y que, Señor, quieres realizar cambios no solamente en nuestras vidas personales, individuales, sino también en medio de la sociedad. Ayúdanos, Señor, a saber discernir por quién votar y poder, Señor, seguir tus caminos también. Gracias por cada uno de los presentes, gracias por Pastor Alejandro Silva, que ha expuesto tu palabra, ha expuesto, Señor, claramente. Gracias por Pastor Eduardo y gracias por cada uno de los presentes. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un abrazo a la distancia. Un abrazo caluroso. Que se Cuídense bendiga. mucho. Entonces, Con amor próximamente peruano, ¿ah? estamos. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Está interesante. Amén, amén. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Che, vediamo, ¿no? Saludos, hermano. Herbocó. Gracias, hermana Iris. Bendiciones. Cariños en casa. Chao, Chao, hermano. Gracias. Lisbeth. Abel. Abel, buenas Bendiga. noches. Buenas noches, Amén. hermano. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos. Chao.